Dios los bendiga. Bienvenidos a esta tercera clase sobre la sanidad interior, estudiada a través del libro de Números. Es importante que para este punto ya hayas leído pues el primer capítulo de Números hasta el último, hasta el número 36. ¿Okay? Estamos estudiando el libro de Números en tres partes. En la primera parte ya vimos cómo Dios rescata al pueblo de Israel, ¿verdad? Lo saca de Egipto y lo empieza a restaurar, ¿cierto? Lo empieza a dar esa sanidad interior, un proceso, empieza a tener un proceso con Dios. Luego vimos la segunda parte, ¿verdad? Cómo Dios empieza a dirigir al pueblo de Israel hasta la tierra prometida, hasta Canaán, ¿cierto? Para que tomen posesión de esa tierra, ¿cierto? Que Él ha planeado darles. Pero vemos que pues en todo el camino el pueblo de Israel empieza a fallarle al Señor, ¿verdad? A darle la espalda, a lo mejor a renegar del alimento que Dios les daba, de la provisión, ¿cierto? Del lugar donde estaban yendo, pues Moisés envía unos espías, ¿verdad? Y dicen, allá hay gigantes, en verdad que es una tierra hermosa, pero hay gigantes y nos van a matar. Solo dos vuelven y dicen, nos los vamos a tragar como pan, que son Josué y Caleb, ¿cierto? Entonces vemos una segunda parte del proceso, que es la que no deseamos vivir, ¿cierto? Y es la parte del proceso cuando lo estropeamos, ¿cierto? Cuando estropeamos el proceso. La primera parte es Dios rescatándonos del mundo, ¿cierto? De Egipto, y restaurándonos, poniéndonos en un proceso, en reglas estrictas, ¿cierto? Que son necesarias para que seamos restaurados. Segunda parte es un llamado de atención a nuestra vida, a nuestro carácter, a no echar a perder el proceso, ¿sí? Hoy vamos a ver esta tercera parte, que es el cumplimiento de una palabra que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, que nadie mayor de 20 años entraría a la tierra prometida. Entre ellos los papás de Coré, ¿cierto? Un personaje que veremos hoy. Los padres también de las hijas de Zelofejad, ¿verdad? Vamos a ver también cómo entran o se preparan más bien para la tierra prometida los hijos, ¿cierto? De los que pecaron. Vemos cómo empieza a llevarse a cabo un proceso, ¿cierto? En el pueblo de Israel. Entonces, como hemos estado llevando a cabo el resto de los estudios de números del 1 al 10, del 10 al 20, pues vamos a hacerlo con este, bueno, viendo nuestro carácter allí reflejado, viendo cómo Dios nos ayuda, nos restaura y cómo tener correcto, un proceso correcto, eh, una restauración correcta de la mano de Dios. Amén. Entonces vamos con este recorrido. Empecemos con el recorrido en el libro de Números. Vamos al capítulo 21. Números, capítulo 21. Corra tu Biblia. En Números capítulo 21. Y vamos a hacer este estudio inductivo de la palabra, como lo hemos estado viendo. ¿Sí? Estudio verso a verso. Claro, no vamos a estudiar todos los versículos, sino los versículos claves en los cuales el Espíritu Santo nos va a enseñar sobre esa sanidad interior que Dios desea en ti y en mí. Amén. Números 21. Leamos el versículo 1. Dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habita en Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo el voto al Señor, ¿verdad? Aquí vemos al pueblo de Israel haciendo un voto con Dios. A lo mejor también tú y yo lo hemos hecho en momentos difíciles, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel hizo este voto al Señor: si tú nos aseguras la victoria sobre este enemigo, destruiremos por completo sus ciudades. Versículo 3. El Señor atendió a la súplica de los israelitas y les concedió la victoria sobre los cananeos, a los que destruyeron por completo junto con sus ciudades. Por eso aquel lugar se le llamó Horma. Mira qué tremendo, porque pudimos ver en capítulos anteriores que al pueblo de Israel se le había olvidado orar. ¿Te acuerdas? En los capítulos del 1 al 9, como el pueblo de Israel se le había olvidado orar por estos 430 años en Egipto, pues ya no tenían esa consagración al Señor, ya no tenían esa comunión
Lo llamamos heridas, ¿verdad? En la primera clase, esta herida en su comunión, pues ya estaba siendo restaurada. El pueblo de Israel, aunque en este punto devolviéndose al Mar Rojo, corregidos ya con este juicio sobre ellos de que ninguna persona mayor de 20 años entraría a la tierra prometida, a excepción de Josué y Caleb, pues están empezando a hacer las cosas bien, ¿verdad? Vemos cómo Dios empezó a restaurar su intimidad. Entonces a lo mejor así es en ti y en mí, ¿cierto? A veces flaqueamos en nuestra intimidad, pero Dios lo que desea es restaurarla, que oremos y Él nos va a dar la victoria, como en esta parte. Ahora, vayamos por favor al versículo 4. Los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Dice, por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. Impresionante. A veces somos así, estamos en el proceso, sabemos que fallamos, que pecamos. Como vimos, el pueblo de Israel intentó enmendar su error, ya no fue posible, ¿cierto? Si no sabes de qué estoy hablando, debes leer Números completo hasta este punto, ¿verdad? Pero aún así el pueblo vuelve y dice, estamos hartos. Y no solo eso, dice, esta pésima comida. Vimos en la clase pasada que esta era comida de ángeles, ¿cierto? El maná, ellos se están refiriendo aquí al maná. Esto era comida de ángeles, era comida que degustaban los ángeles en el cielo, y era la misma comida que Dios le daba al pueblo. Pero ellos empezaron a decir, estamos hartos de esta pésima comida. A veces nos pasa en el proceso, ¿cierto? Que estamos en un tiempo de corrección, ¿cierto? Y decimos, estamos hartos, esto es pésimo, este alimento es pésimo. Bueno, hoy Dios desea abrir nuestros ojos y mostrarnos que el proceso, aunque doloroso, difícil, es el que necesitamos, aunque estricto, es lo que necesitamos para ser restaurados por completo, que fue lo que le faltó al pueblo de Israel, es lo que a veces nos falta a nosotros, ser restaurados por completo. Di conmigo, restaurados por completo, así se llama esta tercera parte, restaurados por completo. Recuerda la primera parte, que se llama empezando la restauración, ¿cierto? La segunda que vimos, una restauración eficaz, ¿la recuerdas? Una restauración eficaz. Y esta tercera parte, restaurados por completo. Ahora vemos esta porción, ¿cierto? De las escrituras, donde vienen estas serpientes venenosas sobre el pueblo. Y Dios le da una instrucción a Moisés que a lo mejor él no entendió a la primera, pero obedecía, como siempre. El Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que miren sean mordidos. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Esto es muy impresionante porque para muchos hebreos tal vez esto era un mal chiste, ¿verdad? Ver una serpiente de bronce ahí, de pronto dirán, Moisés se está burlando de nosotros, Dios se está burlando de nosotros. O tal vez muchos dijeron, esto es un ídolo, él está haciendo un ídolo, ¿cierto? Pero Moisés estaba obedeciendo y ponía, como lo podemos ver en pantalla, esta representación hermosa, ponía esta serpiente, ¿verdad? En esta asta, y los que la veían eran sanados. Entonces a partir de ahí los israelitas que no querían caminar eran simplemente los que no deseaban hacerlo, porque tan solo al mirar con fe esta serpiente de bronce que hizo Moisés, pues quedaban sanos, ¿cierto? Vamos al versículo 22. Es otra victoria que tiene Israel. Veamos desde el 21. Israel envió emisarios a Sihón, rey de los amorreos, con este mensaje: te pido que nos dejes pasar por tus dominios. Te prometo que no entraremos en ningún campo, ni viña, ni beberemos agua de ningún pozo. Nos limitaremos a pasar por el camino real hasta que salgamos de tu territorio. Bueno, aquí vemos que pues este rey se niega y el pueblo de Israel los derrota,
¿cierto? Y se apodera de esas ciudades, de esos territorios. Dios está con ellos. Vamos al capítulo 22. Este estudio, esta clase sobre números, ¿verdad? Es muy enriquecedora porque vemos historias como por ejemplo la de Balac, que manda a llamar a Balán. Este hombre no era un israelita, no era un profeta de Dios, sin embargo era alguien que hablaba con Dios. Vamos al versículo 4, mira lo que dicen sobre los israelitas. Como hablábamos en clases anteriores, pues cuando tenemos una restauración, un proceso eficaz, pues la gente lo nota y empezamos a hacer bendición para los demás, empezamos a influir en los demás. Mira lo que dice el verso 4. Entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madián: esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuando el ganado barre con la hierba del campo. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. La gente empieza a reconocer en Israel un pueblo que lo que pisa le pertenece. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Impresionante lo que es una correcta restauración, una restauración completa. Fíjate que este no es el único pueblo que decía esto. También lo puedes ver en tu pantalla, esta estela egipcia, en donde se puede ver la inscripción de los egipcios hablando sobre los israelitas, diciendo que era un pueblo con el que debían tener cuidado. ¿Por qué? Pues ahí mencionan y ahí dicen, es que este pueblo pues es peligroso, anda en grupos y son nómadas, entonces tengan cuidado con ellos. Impresionante, hasta los grandes imperios, fortalezas, ¿cierto? Naciones de aquel entonces le tenían respeto a Israel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. A lo mejor no eran los más perfectos, ¿cierto? Ni los más obedientes, pero Dios estaba con ellos. Cuando tú te dispones, como se dispuso Josué, Caleb, Moisés y varios más, pues Dios va a estar contigo. Amén. Y aquí vemos este caso de Balaam, ¿cierto? Un hombre que es un profeta, no de Israel, pero que reconoce, es una historia muy curiosa, donde él dice: yo no puedo maldecir, ¿verdad?, a Israel, aunque este rey, ¿cierto?, Balac, le decía: maldice a Israel, pues en ningún momento pudo. En 3 ocasiones veía a Israel desde 3 colinas diferentes, y lo pudiste leer, pero el Balac, este rey, le decía: te voy a pagar mucho si los maldices. Pues en ninguna de las 3 ocasiones pudo, ¿cierto? En ninguna de las 3 ocasiones pudo, aunque era un profeta pagano. Dios le dijo: tú no puedes maldecir a Israel porque yo la tengo bendita. Imagínate esto tan impresionante. Ahora también tenemos una historia muy curiosa que estudiamos y la vamos a estudiar aquí, por supuesto, y tú puedes profundizar. Es cuando Dios le da este don a la burra, ¿verdad?, de hablar, ¿cierto? Vamos al versículo 23. Vamos al 23. Balán y su burra. Balán se levantó por la mañana, verso 21, desde el 21. Balán se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió, y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balán iba montando en su burra y sus 2 criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balán la golpeó hasta hacerla volver al camino. El ángel del Señor se detuvo en su sendero estrecho que estaba entre 2 viñas, con cercos de piedra en ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balán. Entonces Balán volvió a pegarle. El ángel del Señor se le adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había donde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balán encima. Entonces encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo. El Señor hizo hablar a la burra, y ella le dijo a Balán: ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Lo más curioso aquí es que Balán le contesta, ¿no? Balán no se asombra se asusta, ¿verdad?, por escuchar hablar un animal. Esto tiene una explicación muy interesante, y es lo que hemos estado hablando.
Balaam no era un profeta del Señor, era un profeta pagano. Los profetas paganos de esta zona solían estar bajo efectos de hierbas, de, de hierbas alucinógenas, ¿verdad? Eh, entonces, muchos de sus ritos eran de esta manera, de poner animales y hablar con los animales y estar bajo los efectos de estas hierbas. Entonces a lo mejor esto no era algo raro para este profeta, que no era un profeta de Israel. No solo Israel tenía profetas en aquel entonces. Entonces esta es una de las explicaciones más atendidas en cuanto a por qué Balaam no se asombró de ver una burra hablando, ¿cierto? Es porque era un hombre que estaba acostumbrado a estas cosas extrañas, ¿verdad? Que no eran comunes entre los profetas de Dios, los verdaderos, como Samuel, por ejemplo. Eran hombres que no necesitaban estas cosas raras para hablar con Dios. Eran hombres que hablaban directamente con el Señor, como Moisés, ¿cierto? Nunca vemos a Moisés hablando con un animal, ¿cierto? Para escuchar a Dios, sino era un hombre que hablaba cara a cara con Dios, ¿cierto? Entonces aquí vemos esta historia muy curiosa, y para profundizar puedes hacerlo más en tu casa, la historia de Balac y Balaam, ¿cierto? Al final él no pudo maldecir al pueblo, pero sí dio un mal consejo, ¿verdad? Dio un consejo que afectó mucho al pueblo de Israel, que fue enviarles mujeres, ¿cierto? Para seducirlos, tentarlos, y al final muchos en el pueblo de Israel cayeron en esto. Vamos por favor al capítulo 23. Al capítulo 23, aquí vemos que en el 8 y el 9, bueno, que el pueblo de Israel no puede ser maldecido porque Dios los tiene benditos. Vemos en el versículo 10, mira lo que dice este profeta Balaam. Mira lo que dice: ¿quién puede calcular la descendencia de Jacob, tan numerosa como el polvo, o contar siquiera la cuarta parte de Israel? Siquiera la cuarta parte de Israel, mira, sea mi muerte como la del justo, sea mi fin semejante al de ellos. Impresionante, este hombre, aunque pagano, malvado, ¿cierto? Pues dice: ojalá mi vida termine como la de ellos, ¿cierto? Conociendo a Dios, con ese Dios que ellos tienen. Entonces un proceso completo, efectivo, no echado a perder, pues nos hace testimonio. La gente va a desear lo que nosotros tenemos, ese Dios hermoso. Vamos por favor al versículo 25 para finalizar esta historia de Balaam. Balac le dijo entonces a Balaam: si no los vas a maldecir, tampoco los bendigas. Balaam le respondió: ¿acaso no te advertí? Yo repetiría todo lo que el Señor me ordenara decir. Amén. En un proceso adecuado, aunque estés flaqueando, aunque tengas tropiezos, pues Dios te va a guardar, te va a cuidar, porque el enemigo va a querer maldecirte. Muchas personas van a querer terminarte de golpear, pero vas a tener esa protección de Dios. Si tu corazón está dispuesto a una restauración completa, vas a tener esa protección. Entonces cuando te quieran maldecir, Él te va a bendecir. En el versículo 25, en el capítulo 25, podemos ir al capítulo 25, por favor. Vamos a ver cómo, pues, tienes el título en tu Biblia: Infidelidad de Israel. Dice: mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse en culto a Baal Peor. Por lo tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Un culto a Baal Peor era un culto pagano, un culto moabita, lleno de ritos, de brujería. Era algo que los ensuciaba y los manchaba. No era cualquier culto, no era como un culto al Señor. No era eso, no es como lo que tú pudiste dar este domingo. No, eran cultos a Baal Peor. Eran cultos donde había sacrificios humanos, donde había hierbas alucinógenas. Era un tiempo donde había hasta orgías, ¿cierto? Eran cultos horribles, eran tiempos horribles, a los que aquí la Biblia lo llama prostituirse. Dios lo llama prostituirse. Entonces su restauración y su proceso se estaba viendo truncado.
¿verdad? Entonces el Señor le dijo a Moisés que estos hombres debían ser ahorcados. Aquí vemos cómo el pueblo de Israel está entrando en un ciclo, y Dios no desea que tú y yo entremos en un ciclo, porque esto parece estar que estamos leyendo de nuevo de los capítulos 11 al 20. Parece que el pueblo otra vez está cayendo en lo mismo, ¿cierto? Está entrando en un ciclo de tener estas reglas del Señor, estas reglas precisas para que puedan ser restaurados y entrar a la tierra prometida. Pero aún así siguen cayendo y entramos en un ciclo. Dios no desea un ciclo para ti ni para mí, desea un proceso, y los procesos siempre tienen un final victorioso, ¿sí? Pero aquí vemos que ellos están entrando en un ciclo. Ahora, vemos personajes como Fines, otro de los que agradó al Señor. Dice, de esto se dio cuenta el sacerdote Fines, que era hijo de Eleazar. ¿De qué se dio cuenta? De que un hombre estaban celebrando el culto, imagínate, perdón, estaban muriendo estos hombres que habían hecho culto a Baal, peor, mientras dice el versículo 6, capítulo 25, mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo a una madianita, y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita tuvo el descaro de presentárselo a su familia. De esto se dio cuenta el sacerdote Fines, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, y nieto del sacerdote Aarón. Fines abandonó la asamblea y, lanza en mano, siguió al hombre, entró a su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. De este modo cesó la mortalidad que se había desatado contra los israelitas. El Señor le dijo a Moisés, mira lo que dice Dios de Fines. Mira, el versículo 11. Fines, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Por eso no destruiré a los israelitas con el furor de mi celo. Dile pues a Fines que yo le concedo mi pacto de comunión, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas. Mira el acto que detuvo la mortandad. Un hombre que quería actuar conforme al corazón de Dios, como Dios actuaría, y Dios dice eso, Dios lo confirma, dice, Fines hizo lo que yo haría. Entonces, gracias a él va a cesar la mortandad, y ahora dile a él que va a tener un sacerdocio eterno. ¡Wow! Eso quiere decir que cuando vayamos al cielo, él allá va a ser un sacerdote, y su descendencia dice eterno, y Dios no juega con las palabras, es eterno. No dijo durante toda su vida o toda su descendencia, dijo eterno. Este hombre debe tener un lugar hermoso en el cielo. ¿Por qué? Porque él deseaba una restauración completa. A lo mejor Fines no era un hombre perfecto, pero sí era un hombre con un deseo de una restauración completa. Y eso es lo que con lo que vamos a finalizar, ¿sí? No vamos a leer todos los capítulos, no vamos a hacer esta lectura completa, vamos a hacer más bien un recorrido, pero vamos a terminar con algunas personas, con las hijas de Zelofehad, con los hijos de Coré, con Josué y Caleb, ¿cierto? Y con Fines. Estos son un tipo de personas, ¿cierto?, que hicieron todo este recorrido. Recuerda que ellos estaban allá a pocos kilómetros de ya entrar a la tierra prometida, pero no le creyeron al Señor. Entonces tuvieron que regresarse al Mar Rojo, y en ese periodo de 38 años murieron todos los que eran mayores de 20 años. Y ahora estamos en un punto en el que llegan al mismo lugar. ¿Pueden volverse a equivocar? Claro, léete el capítulo 32. Casi vuelven a hacer lo mismo, en el mismo lugar, ahí cerca a Cades Barnea. Casi vuelven a traer malas noticias, casi vuelven a dividirse, a no creerle al Señor. Pero Dios fue bueno, porque cambió el carácter, porque el proceso rindió fruto. Entonces, aunque se cumplió la palabra del Señor, y estos mayores de 20 años no entraron, a excepción de Josué y Caleb, pues los hijos de ellos ya habían aprendido la lección.
Entonces podemos leer la historia de las hijas de Zelofejad, por ejemplo, en el capítulo 27. Ve al capítulo 27, por favor. Ve al capítulo 27 y vamos a leerlo, por favor. Bien, ¿ya estás ahí? Listo. En el capítulo 27 podemos ver cómo las hijas de Zelofejad se quedan sin tierras, ¿verdad? Porque su papá fue uno de los que murió en la gran rebelión, ¿cierto? O en esos tiempos donde se tenían miedo y dudaban de Dios y de Moisés, ¿cierto? Pero aún así estas mujeres no solo van a entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Sino que vemos que el pueblo de Israel empieza a hacer algo muy hermoso, y es desde lejos ver la tierra que Dios les va a dar y la empiezan a repartir. Empiezan a decir, esta parte será de esta tribu, esta otra parte de esta otra tribu. Y eso es muy lindo porque es un acto de fe. Esta vez sí están creyendo que Dios va a ir con ellos. Esta vez sí están creyendo que Dios los va a restaurar. Entonces las hijas de Zelofejad, pues a ser todas mujeres, pues se quedan sin tierra. Y podemos ver cómo se acercan a Moisés. Moisés habla con Dios y estas mujeres reciben la tierra que le correspondía a su padre. Qué hermoso. Un proceso completo se termina en ellas, un proceso de restauración. Ahora los hijos de Coré. Podemos ver a los hijos de Coré, a sus padres, en Números 16, ¿cierto? En la clase pasada, cómo se abrió el piso y se los tragó, ¿cierto? Pero sus hijos no corrieron con ese mismo destino. Cuando lo podemos ver en el capítulo 26, los hijos de Coré, estos son hombres que fueron restaurados, y aún si tú vas y haces un recorrido por el libro de los Salmos, vas a encontrar salmos escritos por los hijos de Coré. Dios los restauró, los volvió adoradores, siervos. Entonces tenemos salmo como el Salmo 42, un salmo donde piden a Dios por sus angustias. Podemos ver el Salmo 44, imagínate, son un montón de salmos de los hijos de Coré. Se volvieron agradecidos, fueron preservados del mismo error de sus padres y se volvieron grandes adoradores, cantores, escritores de salmos. Más de 10 salmos escritos por ellos, agradeciendo a Dios, pidiendo perdón, pidiendo ayuda, pidiendo que el proceso se culmine. Te voy a hacer esta lista: Salmo 42, Salmo 44, el 45, imagínate, hasta el Salmo 50, es Salmo 84, el 85, el 87, el 88, escrito por los hijos de Coré. Se volvieron agradecidos. Mira, otra descendencia que está terminando un proceso. No entraron a un ciclo, te están terminando un proceso. Ahora tenemos a dos personas especiales, mayores de 20 años, que no murieron: Josué y Caleb. ¿Por qué no murieron? Porque ellos sí creyeron. Ellos fueron a ver la tierra prometida y dijeron: no los vamos a comer vivos. Y en esta segunda oportunidad su fe no había cambiado para nada. Volvieron a tener esa misma fe, a tal punto que cuando Moisés le dice, por favor, Moisés con ese corazón de pastor le dice a Dios, por favor, asígnales un líder para que los guíe, pues uno de ellos dos queda como líder. Tú ya sabes quién es: Josué, un hombre esforzado y valiente. Y y ya habíamos leído, ¿cierto?, que estas nuevas generaciones estaban entrando a la tierra prometida, pero había algo que no cambiaba, ¿cierto? Algo muy importante que no va a cambiar en ti, en mí y en lo que Dios quiere hacer, y son las reglas. Para tener una restauración completa, tú puedes leer el capítulo 28, el 29 y al final el 31. Esta sección de capítulos muestran cómo el pueblo de Israel, nuevamente Dios le da reglas. Le dicen: las reglas son importantes, deben ser seguidas al pie de la letra para que seas restaurado, para que seamos restaurados, para que haya una restauración completa, eficaz, ¿cierto? Y ahí vemos estas reglas radicales. Y ahora en el capítulo 33 y en el 34
vas a poder leer cómo el pueblo de Israel empieza a hacer como un tipo recorrido, a anticiparse para poder entrar a la tierra prometida. Y en el 34 unas instrucciones finales para entrar y ya las últimas indicaciones de Moisés. El resto de números tú lo puedes continuar si lees Josué. En Josué ves cómo Dios va a estar con Josué. Él no sabía que se iba a abrir el mar de nuevo, él no sabía que él iba a hacer milagros y proezas como Moisés, él no sabía eso. Solo era un hombre que estaba creyendo en el proceso de Dios, como tú y yo debemos creer en el proceso de Dios, no echarlo a perder, no intervenir, sino obedecer, apegarnos a las reglas, confesar, ¿cierto? Y si caemos, pues levantarnos y estar confiados en el camino que el Señor tiene para nosotros. Yo quiero testificarte, como te he estado testificando en estas clases anteriores, que Dios me ha permitido también terminar procesos, por supuesto, y uno de ellos es contra la depresión. Por muchos años, desde antes de conocer al Señor y aún durante que conozco al Señor, ha habido luchas que terminé en victoria el primer día que pisé la iglesia. Por ejemplo, cuando pisé la iglesia, pues ya no fue necesario reunirme a tomar ni salir de fiesta, eso se quedó ahí, ¿cierto? Pero hay otras que continuaron y era la tristeza, la soledad dentro de mi corazón, que a lo mejor era difícil de hablar con alguien. Pero este proceso fue un proceso de oración, de hablar con mis autoridades en la iglesia, las personas que me apoyaban, mis amigos, mi familia. Hoy puedo decirte que fue una lucha fuerte, que no se acabó el primer año, ni el segundo ni el tercero de mi cristianismo, sino fue una lucha en oración, en confesión, ¿cierto? Si caía en esto, pues, o en las cosas que me traían depresión, pues yo hablaba de eso. Pero un día después de mucha oración, ayuno, de confiar en Dios, confiar que Dios iba a hacer algo en mí, someterme a las reglas estrictas que Dios me había dado para poder salir de la tristeza, la depresión, pues un día me desperté y noté algo diferente en mí. Y recuerdo que ese día salí a caminar con mi esposa y lo tenía en mi corazón y se lo dije a mi esposa: Dios me sanó de la depresión, hoy ya no siento nada. Lo siento, lo sé, siento que ya acabé este proceso. Y así fue. Hasta el día de hoy no he vuelto a sentir esa tristeza, esa soledad repentina. Dios me ayuda a terminar un proceso, a que se completara esa restauración. Amén. Dios es bueno. Entonces sé que lo puede hacer contigo, que estás escuchando esta clase número 3 del libro de Números, de sanidad interior. No echemos a perder el proceso. Más bien creámosle a Dios. Creámosle que podemos vencer gigantes, creámosle que podemos ir a donde Él nos está diciendo, a esa tierra prometida. Amén. Oremos. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos a terminar este proceso, mi Señor. Ayúdanos a no entrar a un ciclo tampoco. Ayúdanos a no burlarnos de ti, porque tú no puedes ser burlado. Ayúdanos, mi Dios, a que tu palabra haga una obra en nosotros. El libro de Números deje de ser el libro menos leído entre los cristianos y pase a ser uno de los más leídos para sanidad interior, restauración, para entender el proceso que tú deseas en nosotros. Gracias, Padre hermoso, por este tiempo. Pedimos que tu Espíritu Santo sea yendo a los corazones y sea dirigiendo en esta sanidad interior. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.